Y lo que seguro que es todo un éxito ya también la nueva novela de Marta Borruel, la tercera ya, no segunda, como decíamos al principio, que nos traslada al pequeño pueblo de Aura, ¿no? Un pueblo recóndito, un pueblo de montaña que esconde muchos secretos, un thriller rural, dice que es Marta. Sí, así es. Hola, buenas tardes. La verdad es que Aura da título Aura Negra, hace referencia a un pueblo, como muy bien dices, una aldea remota, una aldea, un pueblecito pequeño que está en la montaña, de difícil acceso, al que es difícil acceder, sobre todo en determinados momentos del año, como puede ser el invierno en el que se desarrolla la novela, especialmente crudo, y efectivamente todos los secretos que ofrece tanto el pueblo en sí mismo, que casi actúa como un personaje más, como todas las personas o caracteres que viven allí y que realmente tienen mucho que ocultar. Hablábamos que era una historia de secretos, 402 páginas, si no me equivoco, de secretos, de historias entrelazadas, de pasado, ¿no?, que sale a la luz, y de también una historia intergeneracional de dos mujeres, abuela y nieta, que no se conocen mucho, pero que de repente aparece una en el pueblo de la otra. Así es, todo comienza y todo empieza, como muy bien dices, con la llegada de esa nieta a esa aldea, a ese pueblo, una nieta que quiere ver a su abuela y que sin embargo su abuela se niega a recibirla. Eso ya da idea de que algo extraño hay. Y a partir de ahí, eso es como el detonante de toda una serie de acontecimientos que se van a desarrollar en Aura y que, como veremos después, pues estaba viviendo una especie de paz o de situación de tranquilidad, pero muy ficticia, porque debajo de todo eso, como si fuese un gran iceberg, lo que bulle debajo tanto de los personajes como de la propia Aura es muchos secretos, mucho pasado que ocultar, que a lo mejor no ha sido bien resuelto y que amenaza con salir a la superficie. Además, en un pueblo pequeño, ficticio, que no lo podemos ubicar, porque es un pueblo ficticio, pequeño, de montaña, invierno, ya el ambiente ya es así lúgubre también, el frío, que nos hacen cogernos también, como todos los secretos que van poco a poco saliendo a la luz. Sí, un poco lo que pretendía precisamente era eso, tanto ubicándolo en ese paisaje, como realmente haciendo que la acción se desarrolle en ese invierno que muy bien defines, y además como con niebla, con frío, pues es también un poco ese paralelismo con el alma de los protagonistas y de los personajes, pues que son también pues almas bastante atormentadas, unas personas que han sufrido mucho, que tienen mucha amargura y que algunas de ellas, bueno, esconden demasiados secretos, muchos de ellos durísimos, difíciles de sobrellevar y que realmente pesan mucho, como puede pesar ese invierno muchas veces tan largo que se vive en esos pueblos tan pequeños, ¿no?, y de difícil acceso. Hablamos mucha desesperanza, mucho drama, mucha violencia también, pero también dices que hay un pequeño resquicio, ¿no?, para la luz, para la esperanza. No va a ser todo malo. No, para nada, no va a ser todo malo, porque como en la vida hay muchas cosas malas, pero por supuesto también hay muchas cosas buenas, y la cuestión es intentar siempre, ¿no?, que brille lo bueno, que realmente se imponga la luz, y al final también es cierto que después del invierno siempre llega la primavera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que leer hasta el final para ver que realmente hay esperanza. Hay esperanza, hablábamos, ¿no?, de ese pueblo que funciona como un personaje más, volvemos otra vez a lo mismo, y también los pueblos, los rumores, que a veces los rumores se convierten en categoría, en verdad absoluta, en una verdad categórica en los pueblos pequeños, que eso también sucede. Sí, efectivamente esto sucede en Aura. El pueblo actúa como si fuese un personaje más, como muy bien dices, porque además tiene su propia historia, pero luego además es verdad que los personajes que viven allí, o sea, las personas que viven allí, esa pequeña comunidad, es muy dada y muy aficionada, pues, a los rumores y sobre todo a la desconfianza, ¿no? Y cuando en una comunidad tan cerrada o en una sociedad que, digamos, vive tan aislada, llega un personaje nuevo, ya simplemente el hecho de que esa persona sea desconocida ya desata toda una serie de habladurías, de rumores y en muchos casos, pues mucha desconfianza hacia esa nueva persona, que no están todos dispuestos a cogerla de una manera, digamos, amable, ¿no? Los personajes, bueno, la abuela, la nieta, son dos mujeres. ¿Por qué poner el foco en estos dos personajes femeninos? Bueno, me parecía que eran, o sea, que fueran dos mujeres protagonistas. Hay muchos más, pero bueno, sí es verdad que ellas llevan el peso de la acción, y me parecía, pues como muy bien decías al principio, también una confrontación generacional,
de perspectiva, que también nos ayuda a ver que muchas veces o sea, las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes y los mismos sentimientos que tenemos todos, independientemente de la vida que nos haya tocado vivir, en el sentido temporal, quiero decir, y cómo de esa confrontación entre esas dos personas pues surge también toda una serie de acontecimientos que es que no puedo revelar mucho porque si no puedo estropear la lectura de quien se lo quiera leer y sumergirse en todo ese mundo de secretos sin saber de qué va, porque yo creo que es más bonito así. Claro, es más bonito descubrirlo poco a poco entre las 400 páginas que tiene el libro. Hablábamos de tu tercera novela, después de Tú no tienes la culpa, y que pare la rotativa. En 5 años, 3 novelas. ¿Cómo se mantiene esa actividad? La verdad es que es complicado, pues porque bueno, requiere mucho esfuerzo. Al escribir un libro, al final lo que requiere es mucho trabajo y mucha disciplina y mucho, bueno, pues quitarte otras muchas cosas que podrías estar haciendo, que pueden ser ocio, deporte, 1000 cosas, y dedicarlas a escribir. Hombre, realmente lo haces porque es una pasión, ¿no? Para mí la literatura, la escritura y la lectura pues es que es lo que más me gusta, es una auténtica pasión y bueno, no me cuesta, la verdad, bueno, hasta ahora al menos no me ha costado el hacer, pues eso, el poder escribir estas 3 historias. Pienso seguir haciéndolo, o sea, pero... ¿Tenemos ya una cuarta novela en el horizonte? Sí, estoy empezando a trabajar en esa cuarta novela, que bueno, por supuesto me llevará un tiempo, pero bueno, ya estoy ilusionada con ella, sí, la verdad que sí. Decías que la literatura es una de tus pasiones, escribir, la lectura también. ¿En qué te inspiras a la hora de escribir, bueno, estas 3, 4 novelas que estás ya en proceso? ¿Tenemos thrillers? Sí, pues generalmente siempre digo que, y me preguntan mucho, o sea, precisamente por esto, por la inspiración, y yo pienso que es que la vida misma continuamente nos ofrece todos los días, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, motivos para inspirar una novela, porque al final, bueno, la novela no deja de ser una realidad contada de una manera más o menos bonita, digamos, pero bueno, no deja de ser más que pinceladas de la realidad, y muchas veces la inspiración me viene en el momento menos pensado y generalmente suele ser una idea fugaz, una idea que a veces de repente me impacta y a partir de ahí se me queda muy, muy grabada, empiezo a darle vueltas hasta que se va desarrollando y convirtiéndose en una historia. ¿Eres de las que llevas la libreta en el bolso y cuando te viene una idea, ves alguna historia por la calle, te la apuntas y dices, esto puede tener una historia? La verdad es que no soy de libreta, soy de intentar fijar todo en la cabeza. Así que la verdad es que la suelo tener bastante llena de historias, de situaciones, de circunstancias que no quiero que se me olviden, de personajes, Luego también es verdad que me cuesta a veces, digo, ¿qué había pensado yo respecto a esto? Y no me acuerdo bien, pero bueno, sí, no soy de llevar libreta, pero sí soy de utilizar mucho la cabeza, bueno, y el móvil también, el móvil para búsquedas y para anotaciones así urgentes también. En tu proceso creativo, ¿el final lo tienes de la novela, lo tienes ya desde que estás ideando los personajes o te va llevando la trama hacia un final? Pues mira, me ha pasado las dos cosas, porque cuando escribí Tú no tienes la culpa, lo primero que pensé fue el final. O sea, quise que hubiese una historia o escribir una historia que terminase exactamente como termina Tú no tienes la culpa. Y a partir de ahí empecé a imaginar hacia atrás cómo había sido la vida de esos personajes y cómo se habían entrecruzado entre ellos hasta llegar a desembocar en ese final. Cuando escribí Que paren la rotativa fue al contrario, empecé con un punto de partida, que eran 2 periodistas que tenían que trabajar juntos en un caso y no sabía dónde me iba a llevar, y el final lo fui descubriendo casi con ellos. Y en cambio con Aura Negra pues es un poco de las dos cosas. Tenía muy claro cuál quería que fuese el principio y cuál quería que fuese el final, y en medio pues cambié varias veces la estructura, cambié varias veces las historias que se van entrelazando, suprimí alguna, incluí otra, bueno, un poco cada uno ha sido, la verdad es que el proceso creativo ha sido diferente en cada uno de ellos. Un proceso creativo que nos lleva a este libro, Aura Negra, que presentaste en Pamplona hace 2 semanas, hace 15 días, el próximo día 23 en Tudela. Eso luego es. Vas a Barcelona, voy a Zaragoza, sí, el día y Madrid. 25, sí, el día 23 de marzo en Tudela, el día 25 en Barcelona y luego el día 10 de mayo en Zaragoza, en Allegui también voy a estar, en la Biblioteca Pública.
y en Madrid tengo que cerrar la fecha porque todavía mi editorial no la ha cerrado, pero sí, en Madrid también me hace mucha ilusión, lógicamente. Bueno, pues esta presentación es de Aura Negra, el nuevo libro, tercero de Marta Boruel. Que tengas mucho éxito con la novela, Marta. Muchas gracias, Leire.